A continuación voy a presentar mi proyecto final del módulo de Big Data del Diplomado en Machine Learning y Data Science. Titula Almacenar y gestionar el registro de cartas del juego Yu-Gi-Oh! De una tienda de coleccionables. Bueno, básicamente pues la propuesta es la siguiente. En una tienda donde se venden pues artículos de colección, anime, cómics y este tipo de cosas, se está necesitando llevar un control de el ingreso y la salida de las cartas coleccionables de un juego en particular que se llama Yu-Gi-Oh! Pues son cartas sueltas, que en su mayoría son usadas, rara vez se venden en lotes y siempre están pues sujetas a diferentes maneras de comerciarse. No solo se venden, sino que se pueden intercambiar o muchas veces se entregan como premio para diferentes eventos. Entonces, pues en este momento la situación actual de ellos es que ellos llevan un control manual a través de unos libros en donde van registrando pues las cartas que llegan y las cartas que salen, lo cual es bastante engorroso. Encontrar una carta implica recorrer todas las páginas de los libros, muchas veces no se sabe si la carta está o no está, algunos tachones y borrones pues hacen que sea difícil la lectura. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros, o bueno, yo decido plantear la solución como ingeniero de utilizar una base de datos, específicamente utilizando MongoDB como plataforma de almacenamiento, ¿cierto? Y a su vez operar pues a nivel de lo que es la consola para lo que es la creación de la base de datos, la creación inicial, eh, el cargado de los datos iniciales y las consultas, ¿no? Em, Dado que se trata pues de cartas coleccionables y que el juego constantemente cambia reglas, añade parámetros, quita otros, entonces encontré en Mongo pues una utilidad puntual por el hecho de su flexibilidad, no es tan rígido como lo es SQL y eso me permite mejorar muchísimo el rendimiento cuando se trate de trabajar las cartas, que como tal las cartas vendrían a ser documentos, cada carta vendría a ser un objeto JSON con sus atributos que puede variar de una forma u otra dependiendo del tipo de carta, si es una carta de monstruos, si es una carta de magia, si es de un nuevo arquetipo. Trabajar con Mongo me soluciona ese problema y permite que sea bastante óptimo a la hora de trabajar para nuestro propósito puntual. El conjunto de datos, bueno, la fuente principal del conjunto de datos pues son las cartas que ellos tienen registradas, ¿cierto? Y más allá de lo que tiene la carta, ¿cierto? También vamos a incluir algo llamado condición, que esto es un valor importante para el tema de los coleccionistas, donde A es que la carta se encuentra prácticamente nueva, sin ningún detalle estético. B, unos detalles estéticos leves. C, tiene algunos detalles que son pues considerables. Y D, pues que se encuentra en un estado bastante malo y que pues no se puede pedir mucho dinero con ella porque la carta está muy mal cuidada. Entonces, teniendo en cuenta como ese campito especial de donde vamos a tener los datos, los mecanismos como tal para hacerlo van a ser pues digitación manual, en primer lugar, de todas estas cartas y posteriormente pues ya se va a añadir ingresos independientes según se requiera la operación, ¿no? Pero por lo pronto vamos a utilizar pues una obtención manual a través de un conjunto de objetos JSON, un array de objetos JSON. Entonces la descripción de los datos es la siguiente, vamos a tener un nombre donde está el nombre de la carta, vamos a tener una condición, que es el que almacena la condición si está en buen estado o mal estado, vamos a tener el tipo de carta en el espacio A, el tipo de carta en el espacio B, vamos a tener el atributo de la carta, vamos a tener el nivel de la carta, que por lo general este está asociado si la carta es monstruo, vamos a tener el trap spell type, que nos va a servir para saber qué tipo de carta de magia o trampa es, aplica para ese tipo de cartas. La rareza, estas cartas tienen una rareza que puede ser común, rara, super rara, ultra rara, secreta, en fin. Tenemos una URL a la imagen. Tenemos lo que es circulación, que es básicamente las siglas del sobre o expansión de donde vino la carta, ¿no? Tenemos un set ID, que va a ser el ID que tiene esa carta dentro de ese sobre o dentro de ese set de cartas. Luego vamos a tener la descripción, que va a almacenar el efecto de la carta. Luego finalmente el ataque y la defensa puntualmente para los monstruos. Y a grandes rasgos, pues estos serían los datos, sin mencionar pues el ID que automáticamente nos va a generar Mongo para llevar control único de cada carta. Porque puede ser que tengamos dos veces la misma carta, pero una se encuentra en condición A y otra se encuentra en condición D. Por eso las almacenamos de esta manera. Bien, luego de eso vamos a las tecnologías que vamos a implementar. Como había dicho previamente, vamos a manejar MongoDB para el almacenamiento de la información. Eh,
viene bien por temas de flexibilidad. Y vamos a trabajar también lo que es la parte de programar y ingresar los datos la primera vez, lo que es Mongo Compass y lo que es Visual Studio Code de la mano de em, la extensión de MongoDB para poder meter los comandos por consola. ¿Qué metodología vamos a usar? Vamos a continuar utilizando la metodología CRISP, que es la que hemos estado utilizando a lo largo de todos los módulos, solo que para este caso puntual lo vamos a enfocar muchísimo en las fases tempranas, ¿no? Lo que es entendimiento del negocio, entendimiento de los datos y la preparación de los mismos. Ya cuando hablemos de las fases posteriores será cuando se consuma eh, la base de datos, cuando se consuma la información de la base de datos para obtener nuevo conocimiento. Pero por el momento pues vamos a estar construyendo toda esta base con solidez para posteriormente pasar al siguiente paso, ¿no? Descripción de la implementación. Bueno, para implementar esta solución utilizamos un equipo con las siguientes especificaciones: Windows 10, ¿cierto? Procesador AMD, 4 GB de RAM. Y en cuanto a las herramientas instaladas, tenemos MongoDB en su versión Community, MongoDB Compass, Visual Studio Code y Python. Obviamente este servidor lo vamos a trabajar de manera local porque lo va a manejar únicamente la tienda. Ya si de pronto el cliente luego va a solicitar que esa base de datos sea accesible desde diferentes sucursales, o por ejemplo, si va a necesitar que la base de datos se encuentre distribuida, ya tendríamos que hacer pues otros procedimientos, utilizar otras herramientas, pero por el momento así es como vamos a resolver el problema del cliente. Aquí tenemos un pantallazo de las especificaciones técnicas, aquí tenemos un pantallazo de lo que es la versión de Mongo, que es la 5.09, la versión de Mongo Compass es la 1.32, la de Visual Studio Code 1.68, ¿sí? Y la de Python es la 3.10. Entonces, scripts y comandos empleados. Bueno, primero para esta primera parte lo que hicimos fue construir, o lo que hice fue construir un archivo JSON en el cual añadí las diferentes cartas iniciales, ¿no? Cada una de ellas con sus atributos en un array. Ese archivo se llama cartas base y es el que va a almacenar esta primera carga de datos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la carga de datos? Esta primera carga nos vamos a apoyar a través de Mongo Compass, vamos a añadir los archivos a través del add data, utilizando la opción de JSON, buscando el archivo en el directorio. ¿Listo? Una vez cargados, pues se van a ver de esta manera. Y luego para la parte de la visualización y la ejecución de las consultas vamos a utilizar la extensión de MongoDB en Visual Studio Code. Entonces, continuando con eso, vamos a mirar rápidamente Compass. Aquí en Compass yo tengo lo que son los diferentes cartas ya ingresadas a esa primera carga que comentaba al inicio. ¿Sí? Aquí ya están ordenaditas, voy a ponerlas a modo de tabla. Aquí ya se ven, están las diferentes cartas. Como podemos ver, pues las cartas de monstruo no tienen este campo. ¿Sí? Y ahí se puede observar pues las cartas ingresadas. Vamos entonces ahora a la parte de las operaciones. Entonces aquí en la parte de operaciones yo tengo diferentes consultas que he realizado. Primeramente pues selecciono la base de datos que pues previamente ya la había creado y luego comienzo a hacer pues una serie de consultas, ¿no? Por ejemplo, la más normal o la más común es verificar que las cartas aparezcan, ¿cierto? Realizo la consulta, que ejecuta Mongo la tarea, me debe mostrar pues inicialmente 11 cartas que son las que registramos al comienzo, ¿sí? Aquí podemos observar 11 cartas, me paro sobre esta zona. Aquí podemos ver desde el 0 hasta el 10, pues son 11 cartas. Están colocadas aquí debidamente. Voy a correr un poquito esto para acá para que me permita ejecutar las tareas. Bueno, entonces tenemos mostrar las cartas, tenemos una consulta para mostrar las cartas que corresponden al tipo monstruo, tenemos una consulta para las cartas que corresponden al tipo mágica, trampa, tenemos una consulta que nos permite encontrar cartas que pertenezcan al set STOR, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ejecutar esta, cartas del set STOR, a ver cuántos resultados nos arroja. En este caso, son un poquito de tiempo, el computador está un poquito limitado técnicamente. Vamos a ver que nos cargue. Listo, para este resultado únicamente tenemos 4 registros. Dijimos que pertenezcan al set store. Como podemos ver, todos pertenecen al set store. Fueron lanzados en el mismo sobre. Son cartas que comparten el mismo sobre. Pero pues podemos observar que el número de set es diferente. 024, 041, 074. Entonces pues nos está realizando las consultas de manera adecuada a la base de datos.
Luego tenemos, por ejemplo, búsquedas más específicas, como combinar cartas que vengan de dos sobres distintos, como es este caso, STOR y SPWA. Por ejemplo, tenemos también cartas que sean de tipo monstruo y que hayan circulado con STOR. O consultas más específicas, como por ejemplo, cartas de monstruo que tengan ataque de 2000 o superior. Esto en cuanto a la parte de consultas, ¿no? Ahora, para la parte de modificar registros, tengo, por ejemplo, el de modificar el nombre específico de una carta, ¿cierto? Que es este caso. Tengo, por ejemplo, para hacer el update y agregación de otras cartas, como es esta de aquí que se llama Cunning of the Six Samurai, que podemos agregarla. En este momento voy a proceder a agregarla. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos. Ok, entonces una vez que ya tenemos listo esto, vamos a ejecutarlo. Y él ahí lo que nos tiene que hacer es agregarnos la carta, ¿cierto? Vamos a darle aquí en play. Damos un poquito de tiempo, que está un poco lento. Como podemos ver, aquí me habla de que pues la carta ya fue insertada. Si yo en este momento listara las cartas, tendrían que aparecer 12, porque ya agregué una. Entonces vamos a mirar, ejecuto. Y me paro aquí y efectivamente del 11 al 0 hay 12 cartas. También tengo la opción de eliminar la misma carta y volverlas a listar. Pues a grandes rasgos las operaciones esenciales como lo son borrar, editar, actualizar, modificar, ya están incluidas, ¿sí? Y eso me permite pues hacer todas las operaciones que yo requiera. Incluso pues aquí en el mismo Mongo Compass puedo también verificar ese funcionamiento. Pues a grandes rasgos pues eso es lo que hace el proyecto como tal, sienta las bases para poder tener una base de datos útil a la hora de almacenar estas cartas. Permite facilitar y reducir los tiempos de búsqueda, conocer si hay o no hay cartas de un arquetipo en específico, de un tipo de carta en específico. Facilita agregar nuevos arquetipos, reduce tiempos de espera, optimiza incluso la negociación de cartas, porque eso permite también conocer cuántas copias puede tener del mismo tipo de carta, dependiendo del número de resultados que reciba, y asimismo evaluar si le conviene o no venderla a un precio, ¿no? Entonces, que de pronto se puede llegar a quedar un poco corto, que la solución pues está hecha a nivel de base de datos y que nos haría falta un front, nos haría falta una interfaz de usuario para que quede totalmente implementada. Sin embargo, pues la utilidad que esto le puede aportar al negocio pues es muy, muy buena. Se puede después obtener un insumo muy potente para poder tomar decisiones de negocio, ¿no? Para poder tomar decisiones de si vale o no vale la pena comprar ciertas cartas según su comportamiento, si se venden, si no se venden, si su valor aumenta, disminuye. Se pueden incluir cosas como, por ejemplo, gestionar diferentes bodegas o almacenes, añadir más productos o más coleccionables al sistema para poderlos controlar. En fin, o sea, las posibilidades ahí aumentan mucho y definitivamente pues es muchísimo mejor que manejar un cuadernillo. Y bueno, con esto pues termina mi proyecto. Es un proyecto bastante sencillo pero muy útil que, que seguramente puede mejorar la calidad y el trabajo de esta tienda.